buenas noches. De nuevo, gracias por estar con nosotros en nuestro servicio. Bendiciones, muchas bendiciones para todos los que nos siguen y hacen posible este programa. Gracias por creer en nosotros, por creer en Dios a través de nosotros, porque han sido maravillosos. Gracias a los que nos siguen por YouTube y Facebook. Quiero que sepan que de verdad los queremos y ya pronto acabará esta pandemia para que de nuevo estemos reunidos con ustedes y podernos dar nuestro abrazo fraternal. Muchas gracias. Y vamos a inclinar nuestra cabeza en honor a ese Padre Celestial tan lindo que tenemos, Dios, para orar por diezmos y ofrendas, porque esos diezmos y ofrendas son los que nos hacen a nosotros hacer posible el trabajo, la obra de Dios. Papito Dios, te damos honor y gloria, Señor, en esta noche. Gracias, Padre Celestial, porque tú tocas los corazones, Padre Santo. Gracias porque tú, Señor, nos ayudas, Señor, a hacer tu gran obra, Señor. La obra que nos mandaste a hacer en Mateo 28, del 18 al 20, que es la gran comisión, Señor. Y tú nos estás respaldando, Señor, porque tú nunca, Señor, nos has dejado sin respaldarnos, Señor. Tu mano siempre ha estado allí, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, tocas corazones y los motivas, Padre Celestial, porque se dan cuenta, bendito Dios, que tu obra no ha cesado, Señor. Que tu obra, Señor, al contrario, Padre eterno, Rey soberano, se ha multiplicado, Padre Celestial. Y es gracias, Señor, a esas bellas personas, Señor, que tú tocas día a día, Señor, y que a través de nosotros, Señor, reciben palabra tuya, Señor, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra, Señor, que es mejor dar que recibir. Gracias, bendito Dios. Te pido, bendito Padre, que para todas esas familias, Señor, que nos han apoyado, Señor, bendito Dios, tú les sigas dando al 100%, Señor. Que les sigas, Señor, acomodando, Señor, sus finanzas, su familia, Señor. Bendito Dios, porque tú cumples tu palabra, Señor. Y tu palabra es real, Señor. Te pido que los bendigas y los sigas bendiciendo. En tu nombre, Señor, les doy muchas gracias. Gracias, bendito Dios, eres maravilloso. Amén y amén. Ahora vamos a entregarle este momento tan maravilloso que vamos a la alabanza y a la adoración de nuestros dos integrantes, que son Fabio Cárdenas, que es el director de la alabanza, y mi hija María Fernanda Ruiz, quien ella nos va a acompañar en esta noche. Ella es una invitada. Entonces les damos la bienvenida a ellos porque han preparado una excelente y bella alabanza para ustedes y que la disfruten. Vamos, los invito. Vamos. Señor, te exaltamos en este día. Tú has hecho maravillas con nosotros. Tú estás a nuestro lado como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro Rey. Hoy queremos exaltarte por todo eso, Señor, que haces en nuestro ser, de levantarnos, de fortalecernos, de darnos ánimo cada día con tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y de noche cantaremos,
celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa lanzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa lanzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, al poderoso de Israel, al poderoso de Israel. Te alabaremos, oh Señor, porque grandes son tus maravillas, Señor. Grande es lo que tú haces en medio de tu pueblo, por eso nos gozamos en ti, Señor. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos
tus obras, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Gloria a ti, mi Dios, grande eres tú, Señor. Y hoy levantamos nuestras manos a ti, levantamos todo nuestro ser, porque tú nos das fuerzas cada día, Señor, cuando confiamos en ti. En medio de las dificultades, tú, Señor, nos das aliento. Hoy queremos levantar nuestras manos a ti, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Te adoramos, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos levantar nuestras manos, Señor, y ver que tú nos sostienes, que tú nos abrigas con tu poderosa mano, Señor. Amén. Papito Dios, en esta noche te queremos dar gloria y honra, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Eres un Dios, Señor, Padre Santo, que siempre has estado ahí, Señor. Tu mano jamás ha cesado, Señor, para respaldarnos, Padre Celestial. Y en esta noche, Señor, te quiero dar gracias, bendito Dios, por este ministerio aquí en Senfor Piedecuesta, Familias para Dios, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciéndolo grandemente, Señor, porque es un ministerio para ti, Señor Padre Santo. Nosotros lo que queremos, Señor, es restaurar familias, Señor. Y lo hemos hecho, Señor, solo en tu nombre, Padre Celestial, porque tú, Señor,
Eres el dueño de todo, mi Señor. Eres el dueño de toda nuestra familia, nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, absolutamente de todo, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, a que nosotros somos administradores, Señor. Administradores somos de todo lo que tenemos, Señor, porque eso a ti te ha placido y nos lo has dado, Señor. También somos administradores de nuestros hijos, Señor Padre Celestial. Ayúdanos a ser unos buenos mayordomos, Señor Padre amado. En esta noche te queremos dar gracias, Señor, también, Señor, por mi esposo que es tu siervo, Señor, para que seas tú, Señor, Espíritu Santo, guiándolo, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Y que él, Señor, sea un miembro, Señor, un siervo, que lo único que haga, Señor, es servirte a ti, Padre Santo, porque a eso lo mandaste tú, Señor. Nos mandaste a servirte, Padre Celestial. Y como eres tú, mi Señor, ver a nuestros hermanos como hijos tuyos, Padre amado. Bendito Dios, porque tú, Señor, eres el primer y máximo ejemplo de servicio, eres tú, mi Señor. Te pido, bendito Dios, que lo bendigas, Señor. Que todos sus sueños y anhelos, Señor, estén bajo, Señor, tu presencia, Padre Celestial. Que eso, Señor, que Él desea, tú se lo concedas, Padre Celestial, porque tú sabes, Señor, los sueños tan maravillosos que tenemos contigo, Señor. Porque tú estás en el primer lugar, Señor, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Te pido que bendigas sobremanera este ministerio, esta iglesia, Sinfol, familias para Dios, al servicio tuyo, mi Señor. Gracias, mi Señor. Espíritu Santo, por favor, toma posesión de mi esposo en esta noche. Amén y amén, Señor. Gracias. Bueno, gracias, muy buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches, gracias por estar presentes en esta reunión, en este servicio que todas las semanas siempre realizamos para compartir la palabra de Dios y llevarla siempre el Evangelio a muchas naciones y a muchas personas. Gracias por estar presente, por estar con nosotros. Ayer tuvimos la reunión de varones, una reunión maravillosa, una reunión en la cual usted no debería de perderse y en la cual esperamos que asista en las próximas reuniones que vamos a estar convocando. Vamos a comenzar a mostrar a partir de la próxima semana lo que es la programación de la iglesia para que usted se prepare, para que usted comience a participar y a preparar. De por sí le tengo ya una información que a partir del miércoles comenzamos un seminario de finanzas. Esté muy pendiente. Miércoles 7 de la noche vamos a estar enviando a través de redes sociales el número por el cual se tiene que conectar a través del Zoom. Así que estamos preocupados por usted y por su formación. Esté muy pendiente de eso. Hoy vamos a hablar cómo Dios diseñó la iglesia, cómo Dios diseñó su iglesia. Y para poder entender eso vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Éxodo, al capítulo 25 del libro de Éxodo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Así que espero que usted tome su Biblia y vamos a buscar la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9 del libro de Éxodo. Dice la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, maderas de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción
y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod, para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te os muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Dios es perfecto, ¿sabes? Lo primero que tenemos que decir en esta reunión es que Dios es perfecto. Y Dios hace las cosas perfectas. Dios, si tú revisas la naturaleza, si revisas los animales, si revisas el mundo, las flores, en todo hay una perfección maravillosa. Una flor, cómo hace una clorofila que camina por entre la savia y de un brote sale unos colores tan espectaculares. Eso es perfección. El ser humano jamás podrá emparejar o igualar una perfección tan grande como la naturaleza que hizo Dios. Cada vez que tú miras la naturaleza, cada vez que tú miras los animales, cada vez que tú miras el sol, la luna, el cielo, todo lo que Dios hizo, los árboles, uno tiene que decir, es una creación perfecta. Es una creación perfecta. Y la creación de Dios es perfecta. El universo es una obra maravillosa de Dios. Con sus millones y millones y billones de galaxias, todas están de una manera sincronizada, todas funcionan de una manera ideal, todas giran a una manera tal de que en la sincronía universal, cuando uno revisa el universo y se maravilla de todo, dice, Dios hizo las cosas perfectas. A Él no se le salió absolutamente nada de las manos. Todo el diseño que tiene Dios, todo el diseño que ha creado Dios es perfecto. Y eso es lo primero que tenemos que revisar en el día de hoy. Lo primero que tú entiendes hoy es que Dios es perfecto y que Dios hace las cosas perfectas, que Dios no se equivoca, que Dios no pierde un detalle. Dios creó a los animales, un animal tan hermoso y tan maravilloso como el león, un animal tan ágil, tan espectacular, por ejemplo como los tigres, las panteras, animales que saben cazar de una manera impresionante, que saben controlar inclusive y cuidar la naturaleza, porque ellos cazan de una manera tal de que no deterioran el medio ambiente, saben hasta dónde pueden comer, cuidan presa para alimentarse después, con el propósito de no acabar con las demás especies. Eso es perfección. Ver un camaleón cómo se acomoda al mismo color, al ambiente que lo rodea, es algo que nos asombra. La espectacularidad de la vida, de cómo un ser da vida a otro, es algo que nos asombra. No hay en verdad robot, máquina mecánica o electrónica que llegue a parecerse. Tú y yo somos el diseño más perfecto que Dios nos ha dado. Nuestro cuerpo es una máquina de producir información. Nuestro cerebro, todo lo que estamos viendo hoy en día, toda esta tecnología fue creado por cerebros, grandes hombres, a los cuales Dios le ha dado la intelectualidad. El rey David reconocía ese diseño tan maravilloso que Dios había hecho en nosotros, esa obra tan perfecta. En el Salmo 139, en los versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, decía David, y mi alma lo sabe muy bien. Mi alma lo sabe muy bien. En el libro de Éxodo, Dios, en medio de su perfección, en el capítulo 25, le da las órdenes específicas a Moisés de cómo diseñar de manera perfecta el tabernáculo y las medidas que debería tener. Asómbrese usted de eso. Así como él también diseñó el tamaño, diseñó los utensilios que deberían ir en el tabernáculo y cada cosa que debería construirse y cada cosa que debería estar en el tabernáculo. Cada elemento
que encontramos históricamente en el tabernáculo, Dios dio la orden de diseñarlo. Es más, recuerden ustedes que si hay cosa que nos parece más espectacular, es como Dios se comunica con Noé y le da específicamente todas las instrucciones de cómo debe Noé construir el arca. Los tamaños, la madera, cómo la tiene que pegar, cómo la tiene que aplicarle brea, cómo la tiene que impermeabilizar. Fueron casi 120 años que duró Noé construyendo el arca. Cada diseño, cada pieza, cada puntilla, cada tornillo, cada amarre, cada agarre estaba siendo diseñado por Dios. Es más, aunque la palabra de Dios no lo dice, yo sé que muy en secreto Dios le dijo a Noé en dónde iban a ir cada animal y en qué parte iba a ir cada animal. Ese es un diseño perfecto. Entonces, ¿te has preguntado el por qué tanto detalle exigido por Dios en el diseño? ¿Por qué Dios exige tanto detalle? En la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, seguimos en Éxodo, en el capítulo 31, de los versículos 1 al 6, dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, óigalo bien, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas, y el artificio de madera para trabajar toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Mire qué perfección. Mire Dios cómo se anticipa todo. Primero da los lineamientos exactos y precisos de cómo debería ser la construcción del tabernáculo, de cómo se debían de hacer las cosas. Y luego le dice a Moisés quiénes van a participar con él en la elaboración del tabernáculo, quiénes son los encargados. Entonces, yo me imagino que cuando Moisés escucha las primeras órdenes que Dios le da para construir el tabernáculo, Moisés tiene que estar un poco preocupado, un poco asustado, porque viene una responsabilidad muy grande. Y quiero decirte en esta noche, mi hermano, cuando Dios nos da una orden, una instrucción de tener un ministerio, lo primero que sentimos es preocupación, porque sabemos la gran responsabilidad que es estar aquí frente. Sabemos la gran responsabilidad que es llevar allá a sus casas el evangelio y a cada uno de los hogares. Entonces, Moisés, siendo un pastor de ovejas, Moisés siendo un hombre que no tenía ni idea de cómo tenía que construir, porque como le repito, era un pastor de ovejas y menos sabía de carpintería, Dios le dijo que no se preocupara. Y le dijo que ya había escogido a otras personas quienes serían las encargadas de elaborar ese trabajo y de elaborar lo que Dios quería que se levantara con sus perspectivas, con sus parámetros, con sus propios diseños. ¿Saben? Dios nunca deja una obra si no es perfecta. Y Dios ha diseñado cosas perfectas, no solamente del Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. La obra redentora de Jesús fue perfecta. La obra redentora de Jesús para la salvación tuya y mía fue perfecta. Enviar a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz era la única manera de salvarnos. Si no, no hubiera para nosotros ninguna esperanza, porque somos pecadores delante de Dios. Entonces, la propagación del Evangelio se dio porque el proyecto de Dios de enviar a su Hijo para que muriera por nuestros pecados permitió que la obra salvadora se extendiera por todo el universo. Ese es un Dios perfecto. Es un Dios que todo lo hace bien, a la perfección. Entonces, la iglesia está presente hoy en día en medio de toda esta situación de crisis que estamos viviendo. Toda esta crisis del coronavirus, todo lo que está ocurriendo en
en el caso de la pandemia, lo que está ocurriendo, los centros comerciales, las almacenes, las iglesias que están como puertas, como instrumento, como edificios cerrados. Hemos visto la necesidad de convertirnos en una iglesia virtual y hemos estado haciendo la obra, pero los edificios han estado cerrados y muchas estructuras económicas se han ido derribando. Es muy lamentable ver cómo en el país y en muchos países del mundo la economía está golpeando muy fuerte los hogares, las empresas. La gente se está quedando sin empleo, la gente no está encontrando un rumbo, la gente está desesperada. Por lo tanto, debemos orar para que nosotros como pastores, como líderes y ustedes como creyentes conozcamos de Jesús, cada día más conozcamos a Jesús y enseñemos la palabra de Dios por las redes sociales, porque esto que está pasando, Dios lo tiene bajo control. Y lo tiene bajo control porque lo que viene es mejor para lo que estamos viviendo. Entonces, a Dios no se ha escapado nada. Y comenzamos entendiendo al inicio de esta prédica que todo lo que diseñó Dios es perfecto. Todo lo que diseñó Dios es perfecto. Y esto que tú y yo estamos viviendo, algunos angustiados, tenemos que decirle que es perfecto. Y nos va a llevar a un mejor camino. Que ahora no lo veamos, no lo entendamos, pero créame que todo es perfecto. Pablo reconocía la necesidad de más obreros cristianos en su época y se la comunicó a los cristianos de Roma. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, los versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice la palabra de Dios: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, si bien es cierto, estamos en una época de crisis, necesitamos que muchos más obreros se levanten dispuestos a hablar de Dios, dispuestos a compartir la palabra de Dios, que muchos más obreros estén dispuestos a tomar ese testimonio como los deportistas y llevarlo por 100 o por 400 metros para contarles a otros la maravillosa obra de Dios. Todos los creyentes entonces estamos llamados a compartir nuestra fe y el testimonio de vida a otros, dándoles a conocer las virtudes de Cristo Jesús. Pero ¿quiénes entonces se dedicarán de forma exclusiva a ello? ¿Cómo se sostendrán? ¿De dónde vendrá el sostenimiento entonces de la iglesia? ¿Por qué lo decimos? Porque lastimosamente en redes sociales vemos mucha gente que comienza a atacar los ministerios y las iglesias. Y comienza a hablar mal de los pastores. Comienza a hablar mal de las iglesias. Y yo digo, hay gente mala en todo. En todo hay gente mala. Hay médicos que no cumplen realmente con su profesión. Hay abogados que se prestan para no cumplir la ley. Hay periodistas que no se prestan para informar. En todas las profesiones hay gente que es mala. Pero también existimos quienes deseamos compartir y llevar la palabra de Dios. Y llevar la palabra de Dios a toda criatura. Pero para ello hemos tomado en cuenta hacer ministerio como Dios lo ha diseñado. ¿Y sabe por qué? Ya lo hemos visto. Porque Dios es perfecto. Sí, Señor. Es perfecto y Él diseñó la forma como tenía que estar estructurada la iglesia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Cómo Dios estructuró y diseñó la iglesia de Él para que le sirviéramos. Entonces, lo primero que hizo Dios, o lo primero que diseñó Dios fue el tabernáculo. Lo primero que hizo Dios cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto fue llevarlo al pie del monte de Sinaí. Y allí mandó a Moisés que le construyera un tabernáculo para habitar en medio de ellos. En ese momento era una carpa movible. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel era un pueblo en ese momento nómada,
que caminaba por el desierto, y como era un pueblo nómada y caminaba por el desierto, tenían que desplazarse. Por lo tanto, mire cómo es de Dios perfecto. Ese primer diseño del tabernáculo fue movible, fue el primer santuario, fue el primer lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Era un símbolo de la presencia de Dios. Ahora, tenemos que hacer claridad de lo siguiente: Dios no necesitaba un lugar donde habitar, porque Él está en todas partes. Él no está encerrado en cuatro puertas. Y eso es algo que hemos estado viendo este mes, y que lo hemos estado explicando. Tú no puedes pretender que Dios está en un templo barroco y grande, con torres inmensas, con un sonido de que cuando se canta se hace... No, Dios no está encerrado en ese lugar, porque Dios es todopoderoso. Dios es omnipresente, está en todos lados. Dios está en tu corazón. Pero Él decidió habitar en medio de su pueblo. Y entonces le pidió que se le construyera un tabernáculo para Él habitar en medio del pueblo de Israel. Cuando materializa la obra salvadora de Jesús a través de la cruz, cuando concibe a su hijo en medio de una mujer santa como fue María, cuando concibe ese varón ahí, a su hijo, a Jesús, era exactamente lo mismo que Él quiso hacer en el tabernáculo, era habitar en medio de su pueblo. Entonces es importante entender que las cosas son perfectas, eso ya lo hemos visto, y que Dios ordena construir el primer tabernáculo donde Él habitaba, y da las órdenes. Era un tabernáculo móvil, y manda a Moisés a que lo construyan en un lugar especial para habitar en medio de ellos. El diseño nunca vino de parte de Moisés, porque recuerden ustedes que Moisés era un hombre que no sabía de construcción. Además de que se lo comunica al pueblo para que todos contribuyeran en la construcción del tabernáculo. ¿Por qué Dios pedía a todas las personas, a todo el pueblo, si todo le pertenece a Él y los recursos sobran? Porque Dios siempre ha querido, ¿sabe, mi hermano? Quiero que esta noche te quede grabado esto que te voy a decir. A Dios le agrada involucrar a los creyentes en su obra para ser bendecidos. De las cosas que me enorgullecen de mi ministerio, o del ministerio que Dios ha puesto en mis manos, de las cosas que me enorgullecen es que todo el mundo ha colaborado en todo lo que tenemos en este ministerio. Silla por silla, atril, luces, paredes. Todo el mundo ha participado para construir, para edificar el lugar de reunión que tenemos aquí en Piedecuesta. Y lo hemos hecho porque eso fue lo que nos enseñó el Señor. Eso fue lo que nos enseñó la Biblia. Entonces, ¿qué clase de ofrenda pidió Dios? Dice todo lo que Él de antemano sabía que se iba a requerir en la construcción del templo y para los muebles que requería el templo. Todo ello estaba ya diseñado en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Por ello fue muy claro y muy específico de todo lo que iba a hacer. Éxodo 35, 20-29 dice la palabra de Dios: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, oiga bien, y todo a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro, y todos presentaban una ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, lo traía. Todo lo que tenía madera de acacia la traía para la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de su corazón hilaban con sus manos.
y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de las mujeres, y todo lo que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces, si tú revisas lo que acabamos de leer, la porción bíblica que acabamos de leer, usted se dará cuenta que lo que dice en el último versículo dice: y todo lo que había mandado Jehová por medio de Moisés que hiciese, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Lo hicieron de muy buena voluntad. Lo hicieron con gozo. Lo hicieron con gratitud, con esmero, con diligencia. Pues ellos sabían que la obra de Dios era para Dios, para ese Dios maravilloso, para el Dios de Israel, que los había librado de la esclavitud de Egipto, que había hecho grandes milagros y grandes prodigios en medio de su pueblo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios hizo milagros en ese entonces, aún lo sigue haciendo. Y lo seguirá haciendo porque Dios no cambia, porque Dios no se inmuta. Entonces los hombres colaboraron como carpinteros, como tiñadores, ornamentadores, artesanos. Las mujeres trajeron e hilaron tejones, tejieron, hicieron todo de corazón, con todo el talento que Dios les había puesto en cada corazón de cada mujer y de cada hombre. Ahora, usted que me está escuchando en esta noche, me dirá: yo he llevado y he colaborado con el ministerio. Eso me parece muy bien. ¿Cuánto crees tú que trajeron para la construcción del tabernáculo? En Éxodo 36, te vas a sorprender, de 3 al 8, dice la palabra de Dios: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros. Escuche lo que le voy a leer, maestro, escuche lo que le voy a leer. Todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron con Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre, ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Escuche. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines, con obra primorosa. El pueblo dio mucho más de lo que se necesitó. Tanto que los maestros de construcción le pidieron a Moisés que le dijera al pueblo que no trajera más, pues ya sobraba. Asombroso, ¿verdad? Asombroso. Por eso, a veces nos sorprende mucho la cantidad de críticas en redes sociales contra algunos ministerios. Porque si es Dios quien toca el corazón de la gente para que dé más y sobre, bendito sea el Señor. Ahora, que el pastor, que el sacerdote, que el líder haga equivocadamente con esa ofrenda que Dios tocó el corazón del pueblo es distinto. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de cada cosa que hagamos. Y soy consciente que nuestra responsabilidad es mucho más delicada y es mucho más grande que muchos de los que están al frente hoy viéndonos a través de Facebook o de YouTube. Nuestra responsabilidad es mucho más grande. Y usted me va a decir ahora: pero es que hay gente que hace mal. Sí. Que hay pastores que negocian con la fe. Sí. También hay médicos que hacen lo inadecuado. También hay abogados que hacen lo inadecuado y que se prestan para corromper la ley. También hay periodistas que no informan y que negocian
para que les paguen sus noticias. De todo hay en la viña del Señor. Pero tú tienes que tener la responsabilidad de saber que Dios agradece el corazón del hombre bondadoso, que da más de lo que pide. Ahora, muchos años después, cuando el pueblo se estableció en Israel, el rey Salomón construyó un templo grande en Jerusalén. Y de acuerdo con el diseño que Dios le había dado a su padre David. Ahora, David no pudo construir ese templo por su propio pecado. Ese templo que construyó Salomón fue destruido por el emperador Nabucodonosor en el año 586 a.C. Pero fue en ese entonces una de las grandes maravillas del mundo. 70 años después, Dios le manda a Zorobabel que construyera otro templo. Pero ese templo fue un poco más sencillo que el que Dios le pidió a Salomón que construyera. Entonces, 400 años después, el rey Herodes el Grande, lo mejoró, pero fue destruido por el Imperio Romano en el año 70 de nuestra era. La iglesia, la comunidad de creyentes, comenzó a reunirse en casas y luego en edificios que son el lugar de encuentro de los creyentes. Hoy los templos no están prestando el servicio para el cual fueron diseñados, fueron arrendados. Muchos están cerrando locales, muchos están cerrando templos, están devolviendo los lugares de adoración. Y como les repito, como les dije al inicio, nuestra iglesia se ha vuelto más virtual. Y eso fue justamente lo que Dios ha querido para este pueblo, para nosotros. Entonces, ¿qué pasó con el tabernáculo una vez construido? Se construye, se da la orden de que se diseñe el tabernáculo. ¿Qué hace Dios a continuación? Nombra sacerdotes. Éxodo 28 del 1 al 3. Éxodo 28 del 1 al 3 dice la palabra de Dios: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Dios manda a Moisés que nombre sacerdotes para atender los servicios en el tabernáculo. Le pide que consagre a Aarón, su hermano, y a sus hijos, para que le sirvan de manera exclusiva, para que atiendan todo lo que un servicio espiritual requiere. No podían hacer otras cosas más en su vida, ¿sabe? La orden que se le dio a los sacerdotes de Israel es que no hicieran nada, simplemente atendieran a las personas que necesitaban ayuda espiritual. Yo no trato de ser contestatario, pero aquellos que publican memes en redes sociales diciendo que trabajen los pastores, ¿por qué tenemos que darles? Eso es antibíblico, ¿sabe, mi hermano? Porque, de acuerdo con la palabra de Dios y lo acabamos de leer, Dios quiere que nos dediquemos exclusivamente a compartir el evangelio. Entonces, si Dios, que hace todo perfecto, diseña el tabernáculo, diseña la estructura de donde podemos reunirnos para adorar, y da la orden a unas personas para que se pongan al frente y que no hagan nada más, sino compartir la palabra de Dios, servirle a aquellos que necesitan ayuda espiritual. ¿Tú crees que eso no es perfecto? Eso es perfecto. Es parte de la perfección de la obra de Dios. Entonces, Dios decide designar sacerdotes para que se ocuparan en el templo. Y vamos aclarando ese término sacerdote. Un kohen o kohen en hebreo quería decir sacerdote. Tenía un estatus especial en el judaísmo. Un kohen es un descendiente de Aarón, directo de Aarón.
quien según la Biblia era hermano de Moisés, ya lo sabemos. El sacerdote entonces es una persona que se dedica con una designación específica a realizar actos de culto en una religión, en ocasiones como intermediario entre los miembros de una comunidad religiosa y la divinidad a la que estos adoren. Dios, en ese tiempo y en este tiempo todavía, Dios sigue llamando a personas que se dediquen exclusivamente a las labores de cuidar y de realizar actos en los cultos. Dios sigue llamando a personas para que se dediquen en un tiempo exclusivo, completo, a servir como pastores, misioneros, a llevar la obra de Dios a muchos lugares. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No es un trabajo fácil, ¿sabe? Esto de ir a compartir el evangelio, de ir y decirle a los demás que hay un Dios maravilloso, de tener la responsabilidad de orar por nuestros hermanos, no es fácil. Por eso, aunque todos somos llamados a testificar de Cristo, el Señor selecciona a algunos que aceptan el llamado de pararse aquí al frente de las iglesias, a administrar, a cuidar y a hablar del Señor. ¿Qué otra cosa manda el Señor? Entonces mire cómo fue estructurando. Primero organiza el templo, luego designa sacerdotes y luego le ordena al pueblo a presentar ofrendas y sacrificios delante de Dios. Levíticos 1, del 1 al 14, dice la palabra de Dios: Jehová llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad y lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Es tan perfecto Dios para todo que también quiere que su ofrenda sea perfecta y que lo entreguen de voluntad. Ahora, usted me va a decir: sí, en el Antiguo Testamento la gente daba ovejas, daba cabras, daba trigo. Claro, es lógico, porque no había moneda que respondiera a las necesidades del templo. No había todavía el intercambio monetario que existe hoy en día, ni la moneda había tomado el valor que tiene hoy en día la moneda. Entonces Dios manda a Moisés para que le dijera al pueblo que ofrecieran toda clase de ofrendas y sacrificios para honrarle y para perdonar todos sus pecados. Todo el libro de Levítico, si tú lo lees, habla de ofrendas y habla de sacrificios. Estos sacrificios eran muy numerosos y habían que ofrecerlos en la mañana y en la tarde. Además, requería mucho trabajo para presentar animales en el holocausto. Tú puedes en esta noche obtener la salvación gratuita, si tú quieres, a través de la oración de fe, invitando a Cristo que entre a tu vida, invitando a Jesús de Nazaret que tome control de tu vida, que tome control de tu familia. Tú puedes esta noche hacer o aceptar la obra salvadora de Cristo, esa obra perfecta de Dios para la salvación de su pueblo. Si tú quieres, ora conmigo en esta noche. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo te necesito, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias porque desde hoy sé que has perdonado todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y entra a mi corazón y toma control de ella. Amén. Eso es gratuito, mi hermano. Todo lo que el Señor entrega a su pueblo es totalmente gratuito. En el Nuevo Testamento, ya Pablo, muchos años después, motivaba a los cristianos de Roma para que ofrecieran sacrificio vivo a Dios. Es decir, para que hicieran una entrega total de sus vidas al Señor. Y esta noche eso es importante que tú lo hagas, que entregues totalmente tu vida al Señor. Que ya tu vida no dependa de tus acciones,
no dependa de tu buena obra, no dependa de tu corazón, dependa de cuánto entregues al Señor tu vida, te entregues totalmente al Señor. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que entregar nuestra vida de manera íntegra a Dios, total, íntegra, sin ningún tipo de limitaciones, totalmente para Dios. Y eso es lo que Dios quiere. O sea, Dios primero estructura el tabernáculo, ordena sacerdotes y luego le pide al pueblo que se presente como ofrenda viva en cada iglesia. Que se presente como ofrenda viva, su vida sea presentada delante de Dios. Y le digas: aquí estoy, Señor. ¿Qué puedes hacer con mi vida? Aquí estoy, Señor. Me entrego, Señor. Y entonces, como Dios involucra a más personas, como Dios decide que solamente un grupo, los de Aarón y sus hijos, se encarguen del ministerio, el trabajo era supremamente arduo. Mi esposa y yo recibimos el llamado de Dios y hemos decidido aceptar ese llamado. Y luego el Señor decidió el tema de los líderes que estamos organizando y que estamos ya estructurando en la iglesia. Se están estructurando liderazgos en el ministerio. Y finalmente, pues está la orden del sostenimiento ministerial. Eso fue como Dios estructuró la iglesia. Mateo 10, del 9 al 10 dice: no os probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahí estaba enviando el Señor a los discípulos a predicar. ¿Se acuerda cuando Él separó primero los 12, luego los 60 y los envió a predicar? Les dijo: no se provean de plata, de oro, de cobre, nada, porque el obrero es digno de su salario. Nosotros somos dignos de recibir el sostenimiento de parte de Dios. 1 Corintios 9:7 dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién siembra un árbol de mango y no lo toca porque no lo puede comer y se lo comen los demás? Eso es una locura. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche de su rebaño? Luego le recuerda que es un mandato de Dios desde el mismo Antiguo Testamento. Dice 1 Corintios 9, del 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Oiga bien, 1 Corintios 9, 13, 14. Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y de los que sirven en el altar? Y los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así que tú, mi hermano, que estás al otro lado criticando a los pastores y criticando a las iglesias, estás hablando en contra de Dios y de su palabra. Estás hablando en contra de lo que Dios ha establecido. Como conclusión, entonces, podemos decir que Dios hace las cosas perfectas. Dios no se equivoca. Dios hace las cosas perfectas. Como hace las cosas perfectas, Él diseñó cómo tenía que ser su iglesia. Tú y yo somos un diseño perfecto de Dios. La iglesia es un diseño perfecto de Dios. Dios diseñó los templos y los sitios de reunión de manera perfecta y dio unas órdenes. Así como Dios ordenó construir el tabernáculo, así como Dios ordenó construir el arca, así mismo Dios dejó escrito cómo tenía que sostenerse la obra de Dios. No puedes estar en contra de la palabra de Dios. Si hay algo en tu corazón que te impide apoyar un ministerio, hoy es el momento en que te arrepientas de eso y le pidas perdón a Dios por aquello que hay en tu corazón, que no es sano, que no es bueno. Dile: Señor, perdóname. No entendía que este diseño, que es perfecto, tú lo habías hecho. Este es un diseño perfecto de Dios. Esto no lo hemos inventado los hombres.
Esto está en la palabra de Dios. Tenemos que orar para que muchas más personas decidan apoyar la obra de Dios. Porque en estos momentos necesitamos el apoyo de todos para que este ministerio continúe. Para vencer todas las adversidades y lograr, en el nombre de Cristo Jesús, llevar el Evangelio a muchas criaturas. Dios me dio el privilegio de participar en la expansión, en el sostenimiento de su iglesia. Ahora, yo te pregunto, ¿tú tienes ese privilegio? ¿Tú quieres que Dios te dé el privilegio de apoyar un ministerio, de apoyar una obra? Porque te cuento que es un privilegio, no todos tienen en su corazón el deseo y el anhelo del sostenimiento de un ministerio. Debemos hacerlo entonces con una actitud agradecida, de manera generosa. Tenemos que dar de manera generosa. No podemos dar ni renegando ni a la fuerza. Tenemos que dar de manera generosa. Pero yo quiero que esta noche quede guardado en tu corazón que Dios, que hace las cosas perfectas, estructuró todo para que los ministerios tengan cómo sostenerse. Así que no le des retweet, no compartas, no le des cosas que ofenden la obra de Dios, cosas que ofenden a lo que Dios estableció. Dios es perfecto y estableció el orden de la forma como tenemos que crear y mantener y sostener la obra de Dios. Eso es lo que estamos cumpliendo. Si hay quien abuse de la fe, si hay quien se encargue de, qué sé yo, vender su conciencia, yo te quiero decir esta noche, mi hermano, que eso lo hay en todos los ministerios y en todas las profesiones. Pero la obra del Señor fue estructurada por Dios de la manera como estamos funcionando. Y hoy es bueno que tú sepas que esta iglesia a la que tú perteneces, y si no perteneces, te invito, es una iglesia que ha sido estructurada por Dios. Y Dios es el que la dirige y es el que la gobierna. Los hombres somos autoridad delegada. Cualquier decisión siempre se le consulta a Dios. Y así hayan burlas y mofas, hemos escuchado la voz de Dios para hacer y hemos sentido el respaldo de Dios para hacer lo que estamos haciendo. Yo quiero orar en esta noche ya para terminar y darle gracias a Dios por todos los que se han mantenido ahí en la línea y pedirte que si está en tu corazón apoyar la obra de Dios, lo hagas, que esta noche tomes la decisión. Señor, te damos gracias, bendito Padre, por tu ayuda, por tu respaldo, por tu amor y por tu misericordia, Dios. Gracias por esta obra que has estructurado en esta zona de Santander. Gracias por la autoridad que nos has delegado, Señor. Y gracias por los líderes que has traído a este ministerio, Dios. Yo te doy a ti la gloria y la honra, Dios, por todo lo que has hecho. Y te pido, Señor, que sigas levantando nuevos discípulos, nuevos inversionistas, nuevas personas que deseen invertir en la obra tuya, Señor. Que nos ayude a llevar el Evangelio hasta lo último, Señor. Hasta lo último de la tierra. Sustentado y basado en lo que tú ordenas en tu palabra, Dios. Te lo clamamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No te vayas todavía. Vamos a avanzar, vamos a gozarnos en el Señor y ya volvemos. Señor, ¿y cómo no adorarte si eres tan hermoso? Eres tú el Padre que siempre soñé, Señor, porque nos amas, nos cuidas, nos consientes, nos proteges. ¿Y cómo no amarte, Señor, si eres el mejor Padre? Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida pueda diario ver que marcas
camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Gracias, Señor. Gracias, Papito Dios, porque no solamente eres nuestro Padre, sino que también eres nuestra roca. Y eso significa que a pesar de los momentos difíciles, a pesar de los inconvenientes, Señor, tú eres nuestra roca, nos estás sustentando, nos estás guiando y caminas a nuestro lado, Señor. Gracias, Padre Celestial. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús,
Él regresará. En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. A ti, en Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Él es Dios, Él es rey, oh sí. Él es Dios, Él es rey. Gracias, Señor. Dios, porque tú eres justo y en tu justicia significa que debemos descansar en ti, Señor. Padre Celestial, que de nadie más dependeremos, Señor, nada más que en ti. Por eso te pido, Padre, que en nuestros corazones, nuestra confianza, Señor, siempre esté puesta en ti. Qué bien, bueno, gracias Señor, gracias. Espero que se haya deleitado, espero que se haya disfrutado, espero que se haya gozado. Nos esperamos el próximo sábado, de nuevo a las 6:30, aquí por Facebook o aquí por YouTube. Es la cita semanal de ustedes con nosotros. Los amamos en el amor de Dios. Espero que se deleiten. Dios los bendiga. Feliz noche.